La masonería, su origen e historia. La masonería, una logia satánica. La masonería es una sociedad secreta de ámbito internacional y estructura jerárquica basada en la fraternidad entre sus miembros, los cuales se agrupan en logias y hacen uso de ritos y signos emblemáticos. La masonería promueve la fraternidad y respetar la libertad absoluta de conciencia de sus propios miembros. Debe cultivar los lazos de fraternidad por encima de ritos, creencias, obediencias, etnias, culturas, nacionalidades. Es decir, la libertad absoluta de que no existe un creador, con una moral, mandamientos. O sea, el libertinaje absoluto de la humanidad. Recordemos que estamos hablando de una logia que descarta por completo al creador, del cielo y la tierra. Ellos tienen su propio dios, Satán. Debe ser coherente entre la teoría y la práctica y dejar los bellos discursos para los políticos. La masonería busca trabajar por sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, y también por la verdad, la justicia, la solidaridad, la paz entre todos los seres humanos del planeta, esto es ecumenismo político y religioso. La masonería y sus acuerdos entre sus miembros. Las obediencias que ponen interdicciones a sus miembros, que no confían en sus capacidades y en su discernimiento, que se asustan porque visitan otras logias u obediencias y les impiden la doble afiliación, están atentando contra los valores fundamentales de una escuela iniciática. Usan el recurso del temor, del miedo, del control, porque no confían en sus propias ideas y propuestas. ¿Cuáles son las principales organizaciones masónicas? Existen dos grandes ramas en la masonería, la Gran Logia, vinculada a la masonería inglesa, y el Gran Oriente, vinculado a la francesa. Antes eran una única realidad, hasta que en 1877 se escindieron. El Gran Oriente se declara liberal, progresista. En él, no es necesario creer en el gran arquitecto del universo ni en la existencia del alma y admite mujeres. Además, en sus reuniones se puede hablar sobre política y religión. En la Gran Logia solo se puede hablar de estos temas en el vestíbulo y sus miembros creen en el gran arquitecto. Esta rama no admite a mujeres en sus filas, por eso las reinas de Inglaterra no pueden liderar la Gran Logia y tienen que ceder el puesto al rey. La tradición afirma que la antigua masonería se inició en Egipto, entre los maestros y arquitectos que dirigían la construcción de las grandes pirámides. El primer indicio de su existencia, sin embargo, aparece en el siglo XIII, cuando grupo de albañiles, en francés, masons, que querían emanciparse de la tutela de los frailes, en especial los benedictinos, constituyeron gremios que llegaron a monopolizar la construcción. Para conservar los secretos y las técnicas del gótico instituyeron 3 grados, aprendiz, compañero y maestro e implantaron ceremonias de iniciación y de fidelidad. Existe general unanimidad en señalar el concreto origen histórico de la masonería. Las hermandades profesionales de constructores de catedrales y otros templos de la Edad Media, desde el tallador de piedra al maestro albañil, establecidas al servicio del bienestar material y espiritual de sus miembros y que, a la vez, poseían secretos de orden técnico y de orden ritual o de iniciación. Ya en el siglo XIII, estas hermandades establecieron las primeras constituciones góticas al servicio de sus miembros. Se trataría del período antiguo u operativo. 2 textos de finales del siglo XXIV y principios del XV se refieren a los orígenes míticos. Regius, que relata un supuesto viaje de Euclides a Egipto donde fundaría una escuela de geometría y construcción, y Co, que la historia del arte de la construcción antes del diluvio universal. A principios del siglo XIV algunos maestros alemanes viajaron a Inglaterra a construir catedrales, pero los aprendices ingleses que trabajaban con ellos organizaron talleres propios y de este modo redactaron la primera ley masónica, la Constitución de York, y la Orden de la Fraternidad de los Libres Masones. 100 años más tarde se importó a las Islas Británicas el estilo renacentista italiano, por cuya causa los talleres masónicos, dedicados exclusivamente al gótico, estuvieron a punto de desintegrarse. Sin embargo, deseosos de conservar su organización, estos grupos admitieron gente rica e influyente bajo la denominación de hermanos patronos, por lo cual cambió el nombre a Fraternidad de los Masones Libres y los Aceptados.
En el siglo XVIII varios intelectuales y científicos crearon una orden identificada con una rosa y una cruz, Rosacruces, que incorporó principios del agnosticismo, judaísmo y maniqueísmo, popularizaron los símbolos de la escuadra y el compás, practicaron la alquimia y la teosofía. El 24 de junio de 1717 se fusionaron las 4 logias de la fraternidad con la Sociedad de Alquimistas Rosacrucianos. Al conjunto se le llamó Gran Logia de Inglaterra y se adoptó el nombre de francmasonería, de France, que quiere decir libre. En 1786 Federico de Prusia reorganizó las órdenes masónicas, las reunificó, reglamentó su funcionamiento, su liturgia y estructuró sus grados. Desde esas fechas la fraternidad, dividida en diversos ritos como el escocés, el yorquino, el francés, el egipcio, el templario y el nacional mexicano, se ha extendido por los 5 continentes y actualmente se encuentra presente en más de 200 países, agrupando entre sus filas a varias decenas de millones de masones. Con el transcurso del tiempo el reclutamiento dejará de hacerse sobre la base profesional inicial, admitiéndose a personas de otras profesiones no vinculadas a la construcción. Es en Inglaterra donde se da el paso de una masonería operativa a la de los constructores que trabajaban la piedra con sus manos y herramientas, a otra especulativa periodo histórico, en la que la construcción es solo simbólica, trabajándose a la humanidad mediante el modelado del propio ser. Ahora, por iniciación hay que entrar, paso introductorio de un hombre que desea cambiar su modo de conocer, de actuar, de ser, que debe cultivar su alma. Ese paso se desarrolla en una iniciación simbólica, mediante un rito que resume ese trance y que capacita al neófito para ejecutarlo. El día 24 de junio de 1717 se funda la Gran Logia de Londres a partir de 4 pequeñas logias que la precedieron y, en 1726, se abre la primera logia en París. La primera constitución moderna reguladora de la masonería especulativa es la redactada por el pastor presbiteriano inglés James Anderson, quien elabora en 1723 The Constitutions of the Freemasons. Estos textos tienen 4 partes, una historia legendaria de la orden y del arte masónico, los llamados deberes, un reglamento para las logias y los cantos para los 3 grados iniciales. La parte más importante es la relativa a los deberes, en la que establece como pilar fundamental la creencia en el gran arquitecto del universo, aunque en otros artículos procura marcar distancias con el cristianismo a través de unas referencias al esoterismo, el secreto y al relativismo, junto a un deísmo iluminista. Esos componentes filosóficos ocasionaron, casi enseguida, la primera escisión. La logia de York, de carácter más esotérico que la de Londres, más racionalista. Pronto salta de Inglaterra a América. Ya en 1813 se fusionan ambas logias, dando lugar a la Gran Logia Unida de Inglaterra. A la vez se redacta otro texto fundamental en la masonería, los antiguos límites o Ancient Landmarks. Se trata del conjunto de reglas tradicionales e inmutables, transmitidas de forma oral desde sus orígenes hasta ese momento en que se plasman por escrito. Dicha Gran Logia Unida de Inglaterra se constituyó en la depositaria de la tradición y de la regularidad masónica, de carácter aristocrático y puritano en sus orígenes. Esa regularidad se determina, todavía hoy, a partir de varios criterios. Regularidad de origen, solo una logia regular puede fundar otra logia regular, regularidad territorial, una gran logia por país, regularidad doctrinal, creencia en un dios, uso de un libro sagrado, exclusión de las mujeres, interdicción de las discusiones políticas. Conforme se extiende por toda Europa y América, la masonería acoge con entusiasmo las corrientes del enciclopedismo del siglo XVII, del racionalismo y del liberalismo. De forma paralela, los rituales se enriquecen y amplían con aportaciones procedentes de grupos que cultivan la alquimia, la cábala, el llamado neotemplarismo, la teosofía, la moda por lo egipcio, etc. y la descristianización. Con todo ello, se acentúa. La masonería se establece pronto en Francia, hacia 1721.
de origen escocés y estuardista, se vio favorecida por el espíritu racionalista francés, adquiriendo un carácter deísta inspirado en el racionalismo naturalista. En España, por iniciativa inglesa, ya aparece en 1728, pero no será hasta la invasión napoleónica cuando se produzca la eclosión de la orden. Una vez irrumpe en la historia, su presencia, más o menos oculta, se hace notar con fuerza. El mayor número de masones se encuentra, actualmente, en Estados Unidos de América. La fractura de la masonería. El ilustre masón Robert Amado afirma que es hacia 1860 cuando el Gran Oriente de Francia, la mayor organización masónica después de la inglesa, se desvía de la iniciación a la política partidista, al servicio de una filosofía materialista y atea. Ello se plasma, jurídicamente hablando, en 1877 cuando la Asamblea General de esa obediencia francesa, siendo Gran Maestre Frederic Desmonds, suprime de sus constituciones la fórmula del Gran Arquitecto del Universo, siendo por ello excomulgado por la Gran Logia Unida de Inglaterra, al igual que el resto de obediencias que le siguieron en ese paso. Esas obediencias constituyen la llamada masonería irregular liberal, se llaman a sí mismas, dando lugar en muchos países a una duplicidad de obediencias. Desde entonces, casi toda la masonería francesa, española, italiana y belga integra la mencionada masonería irregular o liberal. Buena parte de esas obediencias irregulares se agrupan, a nivel internacional, en el CLIPSAS, Centre de Liaison et d'Information des Puissances Maçonniques Signataries de l'Appel de Estrasbourg. Existe, por otra parte, una Federación Internacional de Logias Femeninas y Mixtas, Le Droit Humain. Existen otras múltiples organizaciones, de carácter sectario, muchas de ellas y de contenido ocultista, en el límite de la masonería, ya regular o irregular. Otras organizaciones, como el Club de los Leones o los Rotarios, de finalidad filantrópica y humanitaria, adoptan algunas características próximas en ciertos aspectos a la masonería. Incluso algunos de sus miembros mantienen la doble pertenencia. Pero conceptual e históricamente se trata de organizaciones netamente diferenciadas. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un cierto movimiento de regreso a la regularidad masónica, iniciado en Francia, y que en España se concretó en la Gran Logia de España. Pero, en general, los intentos de unificar ambas ramas de la masonería, debe afirmarse, que han fracasado. Los propios masones achacan a tal duplicidad la imagen desfigurada de la masonería que existe en muchos ambientes. Para otros autores, por el contrario, esa duplicidad sería un lavado de imagen, pues, a su juicio, ambas masonerías coinciden en lo fundamental. En cualquier caso, esa duplicidad ha facilitado un complejo debate dentro de la Iglesia Católica acerca de la naturaleza real de la masonería y las relaciones de los católicos con la misma. La masonería se ha infiltrado en las principales instituciones y partidos políticos de España y está presente en las reuniones internacionales en las que se diseña el orden mundial. Manuel Guerra Gómez descubre en su último ensayo, Masonería, Religión y Política, el desmesurado poder de esta sociedad secreta. El sacerdote también ha querido desvelar para ABC. Es las oscuras ambiciones que caracterizan a los masones de España y del resto del mundo. ¿Qué significa realmente la G masónica? ¿Cuál es el significado de la G, inserta en el logotipo de la masonería? Dando una vuelta por blogs de iniciados a la masonería, blogs pertenecientes a logias o simplemente blogs de investigación independientes, encontraremos siempre o casi siempre los mismos significados. Los más habituales son que representa a Dios, en lengua inglesa God, entendido como principio del bien, God. Otros afirman que se refiere al principio creador o causa primera, es decir, el gran arquitecto del universo, expresado habitualmente con el acrónimo GADO, y por tanto de ahí la G. También se asocia con la espiral, encontrada hasta la saciedad en miles de lugares de todo el mundo, grabadas o pintadas en piedras, que viene a representar el mismo principio generador, la actividad geométricamente creadora de toda la naturaleza inserta en la secuencia de Fibonacci.
También se asocia, como se puede verse en el documental 13 secretos masónicos, con la palabra gate significando aludiendo a un portal dimensional, y en otros documentales se alude a la G como otro tipo de portal, esta vez para posesión por parte de otros entes, un portal abierto mediante la magia sexual, siendo la G alusión a la magia sexual. La masonería, como todas las religiones, todos los misterios, el hermetismo y la alquimia, esconde sus secretos de todos, excepto de los adeptos y sagaces, o los elegidos, y usa explicaciones e interpretaciones falsas de sus símbolos para engañar a los que solo merecen ser engañados, para ocultarles la verdad, que ella llama luz, y alejarlos de ella. La verdad no es para aquellos que no la merecen o no pueden recibirla, o que la pervertirían. El significado de la G también incluye a los Grigori. Una de las historias que se repiten en el mundo antiguo es la figura del héroe o semidios que toma el fuego o el conocimiento de los dioses y lo ofrece a las personas elegidas. Los llamados observadores, entre los que figuran Azazel y Shemyaza, dieron conocimientos avanzados a seres humanos, de acuerdo con el libro de Enoch. Azazel es el nombre de una entidad espiritual y su origen es hebreo, significando emisario de la cabra, o chivo expiatorio, tal como se indica en el Levítico. Vayikra. Se origina de dos palabras de raíz, Aze, significando la cabra, y Azel, significando la salida. Otro posible origen del nombre es que sea un derivado de las palabras hebreas, Az, que significa áspero, escarpado, y El, poderoso o luminoso, que es un sufijo que se aplica a casi todos los ángeles caídos. Parece que podría ser una alusión a la montaña desde donde se despeñaban las cabras para su sacrificio. Azazel es mencionado en el libro apócrifo de Enoch, también llamado Enoch o Enoch, y más tarde en la literatura judía. De acuerdo al Enoch, Azazel era el líder de los Grigori, que significa observadores o vigilantes, también conocidos como hijos de Elohim. En hebreo Bnei Elohim, son un grupo de ángeles caídos mencionados en algunos textos apócrifos bíblicos y en el libro del Génesis, Bereshit. En estos textos se menciona que los Grigori fueron seres que se aparearon con las hijas del hombre, naciendo de esta unión una raza de gigantes conocida como los Nepilim. Según el libro de Enoch, los Grigori suman un número de 200, pero solo sus líderes son mencionados. Estos son los nombres de sus jefes: Shemyaza, que era su líder, Urakabara Merel, Akibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkel, Saraknyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zabebe, Samsabel, Ertael, Turel, Yomyael y Azaziel, también conocido como Azazel. Estos 200 ángeles que descendieron sobre el monte Hermón, hicieron un juramento y se comprometieron todos a no retroceder en el proyecto hasta ejecutarlo realmente. Enoch 6. Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemyaza, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemyaza, quien era el principal y en orden con relación a él, Artakoz, Ramael, Kokabel, El, Ramael, Daniel, Zekel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsibel, Saaribel, Tumiel, Turiel, Yomiel, y Yadi'. Estos son los jefes de decena. En el libro de Enoch, libro tenido como sagrado por la Iglesia Ortodoxa etíope pero considerado apócrifo por otras iglesias cristianas, además de nombrar al número y los nombres de los principales Grigori, también explica el tipo de castigo que sufrieron estos seres y sus hijos.
Al unir ambos textos se da a entender que el castigo de estos ángeles se habría realizado después de la creación del hombre, a diferencia de otros mitos que relacionan estos hechos con Lucifer, del que se indica que habría sido castigado antes de la creación bíblica del mundo. Sin embargo, hay que tener en consideración que en el libro de Enoc se cuenta que, ya antes de estos sucesos, se había castigado a 7 estrellas parecidas a grandes montañas, referencia a las Pléyades. Azazel es particularmente significativo entre los Grigori porque fue él quien enseñó a los hombres a forjar armas de guerra y cómo extraer y trabajar el oro, así como a las mujeres a hacer y utilizar cosméticos. El sexo se convirtió en una adicción para ellos, así terminaron enseñándoles secretos a las mujeres tales como brujería, magia, hechicería, conjuros, pócimas y uso de plantas. Esto quiere decir que los masones o los maestros arquitectos se autoproclaman los poseedores del conocimiento y la sabiduría heredada o transmitida a los escogidos humanos por los ángeles caídos encabezado por Azazel el chivo o cabra expiatoria satánica. La torre de Babel construido por el rey Nimrod con los conocimientos suministrados por un dios que se metamorfoseaba en humano, sería el símbolo del fracaso del primer intento de nuevo orden mundial, un solo gobierno globalizado, al menos en aquellas fechas. Es posible que hubiera existido miles de años antes en la Atlántida y Lemuria. Nimrod siempre se opuso a Yahweh y adoró a los demonios, dioses metamórficos, que le daban conocimientos secretos muy similar al caso Prometeo. Con astrología, Nimrod supo que Abraham nacería para poner fin a la idolatría y mandó a sacrificar todo recién nacido a esos dioses para evitar el nacimiento de Abraham. Yahweh intentó al menos 3 veces exterminar la descendencia híbrida de los Grigori. Abraham nacería como parte de ese plan para eliminar la idolatría a demonios. Por obra de Yahweh tendría descendencia a muy avanzada edad, así nacería Isaac y Jacob, quien a su vez tuvo 12 hijos y una hija, 13, que darían origen a lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. La mayor parte de ellas está totalmente conectadas a la masonería Illuminati. Tengamos en cuenta que estas 12 tribus son las 10 tribus de Efraín, Israel, esparcida por el mundo por su idolatría y la de Judá. También se la conoce a una parte de ellos, no todos, como la sinagoga de Satán. Las 12 tribus están llamadas por Yahweh para cumplir las profecías del fin de los tiempos. Una de ellas son el remanente de Yahweh. Una tribu no está sellada por Yahweh. La tribu de Dan se trasladó a Canaán en el monte Hermón y adoptó la adoración cananita de estos ángeles, los Grigori. Dan significa juzgar. Será Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Bereshit 49:17. La simiente de la serpiente de la cual emergerá el antimasiá para reclamar el título de león de Judá. Otra de las 12, es Judá, Judá, cuyo escudo es un león. De esta forma estamos asistiendo a un duelo entre linajes, como lo ha sido siempre por establecer un control mundial como objetivo principal y disputado entre familias descendientes de los Grigori, unas más puras que otras. La tribu de Dan ha viajado por toda Europa, arrastrando la cola de la serpiente y dejando su marca por el camino. Provienen de dicho linaje judíos africanos, asiáticos, hindúes, de igual forma que nombres como la reina Isabel, casa Windsor, Sarkozy, la familia Bush, la casa de Rothschild o la familia Rockefeller descienden de la tribu de Dan. En Grecia se les conoció como los Danoi y en Italia como los Danaus. Gran Bretaña viene del hebreo Britain, que significa la tierra del pacto o la tierra del convenio o pacto. ¿Con quién? Del pacto con los Grigori. La tribu de Dan falta de la lista de los 144,000 sellados en Apocalipsis 7, 4, 8. Es decir, se hacen pasar por judíos, pero no lo son, mas son la sinagoga de Satán. Los reyes merovingios que reinaban en Francia en los años 476-750 creían o decían ser descendientes de Dan. El líder del nuevo orden mundial vendrá de la realeza Illuminati merovingia, es decir, del linaje de Dan.
La tribu de Dan ha viajado por toda Europa, arrastrando la cola de la serpiente y dejando su marca por el camino. Provienen de dicho linaje judíos africanos, asiáticos, hindúes, de igual forma que nombres como la reina Isabel, Casa Windsor, Sarkozy, la familia Bush, la Casa de Rothschild o la familia Rockefeller descienden de la tribu de Dan. En Grecia se les conoció como los Danoi y en Italia como los Danaus, y se establecieron en Dinamarca, Danmark igual Reino de Dan. Gran Bretaña viene del hebreo Britain que significa la tierra del pacto o la tierra del convenio. ¿Del convenio o pacto con quién? Del pacto con los Grigori. La tribu de Dan falta de la lista de los 144.000 judíos sellados en Revelación 7, 4, 8. Oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sellados, de la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Reuben, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Naftali, 12.000. De la tribu de Menasé, 12.000. De la tribu de Simón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zebulún, 12.000. De la tribu de Yosef, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. Es decir, se hacen pasar por judíos, pero son en verdad la sinagoga de Satán. Revelaciones 2, 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser yauditas y no lo son. Más bien, son sinagoga del Satán. Revelación 3, 9. Mira, yo te daré algunos de la sinagoga del Satán, de los que dicen ser yauditas y no lo son, sino que mienten. Mira, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies, y conocerán que yo te he amado. Los reyes merovingios que reinaban en Francia en los años 476-750 creían o decían ser descendientes de Dan. Algunos dicen que el líder del nuevo orden mundial vendrá de la realeza Illuminati merovingia, es decir, del linaje de Dan. Pero en un convenio hacen falta al menos dos partes. Y esa otra parte debería tener la autoridad para realizar dicho pacto. Aquí entran a escena los líderes espirituales y presidentes de las academias talmúdicas de Sura y Pumbedita en Babilonia y cuya obra clave es el Talmud babilónico. Estos líderes o mejor dicho cabezas de dichas academias eran los Gaonim, Gaonim en inglés, o en hebreo, siendo el singular Gaon. Su significado actual es el de sabios, pero el original era esplendor, palabra que proviene del latín esplendor, del verbo esplendere que significa brillar, lo cual puede muy bien entenderse como iluminación, iluminado o como hoy se les conoce Illuminati.